Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, llamó a la joven y la habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonios. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros, y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante tus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuánto dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición les complaceremos, si ustedes también hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos nuestras hijas, y tomaremos sus hijas para nosotros, y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecían razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros. Déjenlos, pues, morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros sus ganados y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto, y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que el tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermano. Se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Oramos. Padre, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes a través de este pasaje, Señor. Sabemos que toda la palabra es útil para instruir, para exhortar, Señor, para amonestar. Y sabemos que este pasaje, aunque puede ser un pasaje difícil, es bueno para nosotros escucharlo y aprender de él. Ayúdanos a estar sensibles, a poder escuchar lo que tú tienes para decirnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El capítulo de hoy es bastante incómodo. Creo que sería una buena palabra para describirlo. Es un capítulo bastante incómodo. Si te das cuenta, en todo el capítulo no hay ni un solo destello de luz. Generalmente en los capítulos que hemos leído en Génesis siempre están como estas historias complicadas o feas,
pero siempre hay como destellitos de luz, hay como cositas que ves y dices, pero ahí, o acá, o un rayito de esperanza. Pero en este no hay nada de eso. Si pusiste atención cuando estábamos leyendo, te vas a dar cuenta que en todo este capítulo no hay un personaje muy importante. En todo este capítulo no está Dios. En todo este capítulo nunca se hace mención de Dios, el nombre de Dios, el pueblo de Dios. En todo este capítulo no está Dios. Este es un capítulo sin Dios. Y no solo literalmente en el sentido de que en lo que está escrito nunca se menciona a Dios, sino que en las acciones, en las razones, en las actitudes, en las respuestas, en las motivaciones de las personas, de todos los involucrados aquí, es una sociedad sin Dios. Es una humanidad sin Dios. Ahora, a pesar de esto, encontramos una muy gran enseñanza en este capítulo. Y nos presenta con la imagen de una familia, algo que todos tenemos. Y es una familia que está en un punto medio, un tipo de limbo. En este capítulo vemos lo que pareciera ser una familia cristiana secular. ¿Te suena eso? Una familia que es cristiana, pero es secular. Las dos a la vez. Es decir, sí profesamos cristianismo y todo, pero en realidad no somos cristianos ni nada. Pero sí somos cristianos, pero no somos. O sea, sí somos, pero no somos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y es incongruente, y justamente es lo que el narrador quiere que tú y yo conozcamos. Entonces considera lo siguiente. Las historias están siendo escritas para el pueblo de Israel estando en el desierto. Ellos acaban de salir de Egipto. Y salieron de Egipto y se acostumbraron a las tradiciones, la cultura, los dioses, las filosofías, las ideas de Egipto. Eso es lo que ellos conocen. Y entonces el narrador está contando esta historia para que vean, mira, esto es lo que pasa cuando tú estás tibio. Esto es lo que pasa cuando tú eres cristiano secular. Esto es lo que pasa cuando eres un hebreo egipcio, pueblo de Dios, pero también egipcio todavía. Entonces el autor quiere dar un mensaje claro. No puedes estar entre Dios y el mundo. No existe un punto medio. No existe un punto medio. Nuestra historia comienza con Jacob. Y si te acuerdas, en la historia anterior, Jacob había salido de su hogar y estaba con Esaú y se peleó con Dios y pasó esto y pasó aquello. Y finalmente llegamos al clímax, ¿no? Que es que Jacob llega a Siquem y ahí levanta un altar y dice, Dios es el Dios de Israel. Ahora, si te acuerdas bastante bien, más atrás, cuando Jacob conoce a Dios, lo conoce en un lugar que se llamaba Luz, Betel. Siquem está a un día de viaje de Betel. Y sin embargo, Jacob compra una casa y decide residir en Siquem, a un día de Betel. Y el razonamiento de Jacob era que en Siquem había buen comercio. Esa es la razón por la cual Jacob decidió quedarse en Siquem, porque en Siquem había buen comercio. Entonces Dios le dice, ve a Betel, a la tierra que yo te prometí, que yo te dije que te iba a regresar. Y Jacob casi llega, pero se queda a un día de distancia. Se queda a unos cuantos kilómetros de distancia. Si te movieras en carro, se queda a 1 hora y media de viaje. Ahí se queda Jacob. Y entonces este es el primer gran error de la historia y es el que nos pone todo el panorama completo. Jacob en este punto estaba entre Betel, la tierra prometida, donde Dios lo había llamado a habitar, y el mundo. Ahí es donde estaba Jacob, estaba en este punto medio. Eligió estar en el punto entre Dios y el mundo. Y entonces no era solamente geográfico, porque esto que estamos viendo no es meramente una cuestión geográfica. Es también una cuestión, vamos a decirla, del corazón. En el capítulo anterior, Jacob afirmó que Dios es el Dios de Israel. Pero en este capítulo, tú no puedes decir que Israel es el Israel de Dios. En ningún momento tú pudieras decir esto. Y las consecuencias, quiero dejar esto bien en claro. Lo que estamos viendo aquí no es un castigo. No pienses que es un castigo. En ningún momento que pase la palabra castigo por tu cabeza, porque no es un castigo. Son consecuencias. Son reacciones naturales a algo que estás haciendo. Pateas una pared, ¿qué va a pasar? Te va a doler el pie. Nadie te está castigando, simplemente es una consecuencia. Y aquí lo que estamos viendo son consecuencias. La consecuencia de la tibieza de Jacob fue muy grande.
Al ser la cabeza de la familia, y esto va particularmente para los hombres, al ser la cabeza de la familia y Jacob elegir quedarse en Siquem, puso a su familia en un punto muy vulnerable. Y te lo pongo así. Puso a su familia en el punto vulnerable, cerca del mundo para ser tentados y cerca de Dios para creerse seguros. Cerca del mundo para ser tentados, mal influenciados y destruidos por el mundo, y cerca de Dios para creerse cristianos. Ahí es donde Jacob puso a su familia. Jacob está presentando el caso de un hombre que era suficientemente cristiano, hacía cosas de Dios, creía en cosas de Dios, obedecía lo suficiente. Y puede que nosotros estemos en un punto similar. Estamos entre Betel y el mundo. En este momento estamos habitando en Siquem. Como te decía, el punto en el que Jacob puso a su familia era un punto muy vulnerable. Y el mundo estaba ahí literalmente respirándole en la nuca. Y como bien sabemos, el mundo ejerce una influencia sobre nosotros. En 1 Corintios 15:33, de este versículo que dice: no se dejen engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la idea de Pablo es esta: hay influencia que te va a corromper. Hay influencias que te van a corromper. Tal cual. Y entonces esta influencia del mundo es presentada por el narrador a través de los personajes. El narrador va presentando a los personajes y te va contando un poco de lo que hacen, lo que responden, lo que no hacen. Y te está demostrando, mira, están demasiado cerca del mundo, se están quemando. Y entonces vamos a hablar de estos personajes y vamos a comenzar por Dina, porque el capítulo comienza con Dina. Comienza con Dina diciendo: Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado luz a Jacob, salió a visitar las hijas de la tierra. Para este punto, vamos a asumir que Dina, así haciendo cuentas un poco estimaciones aproximadas, Dina tenía entre 15 y 17 años, era una adolescente en todo su esplendor. Y algo aquí interesante: la influencia que el mundo ejerce no es necesariamente pecaminosa, pero siempre nos lleva a un camino de pecado. La influencia del mundo siempre te lleva a un camino de pecado. Y entonces Dina, una adolescente, por su lado, simplemente fue a visitar a sus amigas incrédulas. Eso fue todo lo que hizo, fue a visitar a sus amigas incrédulas. En ella, la influencia del mundo se veía en sus amistades. ¿Por qué Dina, una adolescente que está en este punto vulnerable de una etapa de su crecimiento, de su desarrollo, era amiga de personas incrédulas? ¿Qué le iban a ofrecer? ¿Qué le iban a dar? Y este es un caso atemporal. Hoy por hoy, seas hombre o seas mujer, tengas hijos adolescentes o más pequeños, seas incluso tú mismo un adolescente, hombre o mujer, tus amistades están ejerciendo una influencia grande sobre ti. Y entonces lo que te deberías preguntar es: ¿qué me van a proveer? ¿A qué caminos me van a llevar? ¿Qué es lo que constituye un buen amigo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Por qué son tus amigos? ¿A dónde te están llevando? Siendo jóvenes, todos hemos pasado por esta etapa de amistades buenas y malas, y tenemos una forma de evaluar las amistades, sobre todo cuando estamos más jóvenes, bastante torcida, bastante errada. Consideramos buenos amigos a los que nos hacen reír y malos amigos con los que me aburro. Y ahí se acaba mi evaluación. Mucho jiji jaja, sí, mejores amigos. Poco jiji jaja, no me cae muy bien. No tengo nada contra él, pero no me cae muy bien. El pasaje de Génesis no habla mucho respecto a las amistades de Dina. No te cuenta nada sobre las hijas de la tierra. Simplemente te dice que son hijas de la tierra. Y eso es todo lo necesario. Son personas incrédulas. Y entonces Dina está mostrando su influencia porque literalmente tiene un pie en el mundo. Se supone que es la hija de padres cristianos y tiene un pie en el mundo. Como cristianos, cuando se trata de amistades, deberíamos ser conscientes de dos cosas. Lo primero es que no deberíamos buscar tener relaciones íntimas con incrédulos. No deberíamos buscar tener relaciones íntimas con incrédulos. Una relación de amistad íntima es uno de los principales puntos donde vas a ser influenciado. Y entonces, si tu principal influencia es un incrédulo, te va a influenciar a la incredulidad. En cambio, lo segundo es que deberíamos buscar amistades íntimas con otros creyentes,
específicamente con los de tu iglesia local. Esas deberían ser nuestras amistades íntimas. En Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. El compañero de los necios sufrirá daño. Quiero dejar muy en claro lo siguiente: lo que le ocurrió a Dina no es en ninguna forma su culpa. No es un castigo por ser amiga de incrédulos. No es un castigo por sus amistades. No es un castigo por sus malas decisiones. Es la consecuencia de vivir en un mundo corrompido por el pecado. Nuestro punto aquí no es esto hizo Dina y esto le pasó a Dina. Nuestro punto aquí es: tus amistades importan en gran manera. Tus amistades importan en gran manera. Ahora, del lado de Jacob y Lea, los padres, en su rol como padres, ambos fallaron completamente. ¿Por qué una niña de 15, 16 años estaría visitando sola a las hijas de la tierra? La respuesta es que no hay excusa. No hay excusa alguna. Vemos un claro caso de negligencia de parte de los padres hacia sus hijos. Y piensa en lo siguiente: para que Dina pudiera visitar por su cuenta a las hijas de la tierra, quiere decir que no era la primera vez. Ya lo había hecho antes. Ya había visitado a las hijas de la tierra antes. Y entonces aquí hay un llamado para los padres: conoce a tus hijos. Conoce a tus hijos. Dedícate a conocer a tus hijos. ¿En qué pasa en el tiempo? ¿Qué ven en sus celulares? ¿Qué ven en la televisión? ¿Sí? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se portan? ¿Cómo se visten? ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Quiénes son sus relaciones más frecuentes? ¿Qué hacen cuando están con estas personas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Conócelos de tal forma que puedas cuidar de ellos. Conócelos de tal forma que puedas tomar decisiones para su bien. Que puedas saber cuándo decir: no vas, ve con cuidado, o ve pero acompañado de fulanito, o ¿sabes qué? Que venga aquí la persona para poder estarlos viendo yo, porque no me convence, ¿sí? Conócelos de esta forma. Tener a los hijos en una burbuja o en una cárcel donde nunca se relacionen con nadie, donde nunca hagan nada, donde no puedan hacer nada malo, o darles completa libertad de forma que nunca lo restringas en hacer absolutamente nada, tienen el mismo fruto, exactamente el mismo fruto: un niño inmaduro y necio. Un niño inmaduro y con falta de sabiduría, que no sabe discernir entre bueno y malo. Si tú tienes a tu niño encerrado en su cuarto durante toda su niñez y su adolescencia y sale al mundo laboral a sus 20 años, va a hacer todo lo que no hizo cuando estuvo encerrado en su cuarto. Y si tú nunca restringes a tu niño, si nunca lo estorbas, si nunca te opones a lo que quiere hacer y le das total libertad, va a terminar haciendo exactamente lo mismo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. Instrúyelo para que sepa tener una dirección. Ese es un camino, algo por el que estás caminando y vas a un lugar específico. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Nuestro llamado como padres no es libertad total ni restricción desmesurada, es instrucción. Yo quiero que mis hijos puedan crecer y saber discernir sus amistades, saber discernir sus acciones, saber discernir lo que ven, lo que escuchan, ¿sí? Saber discernir estas cosas. Ahora Jacob, de forma individual, si te das cuenta, Jacob toma un rol exageradamente pasivo en toda esta historia. Hizo omisión a todo el mal que le ocurrió a su familia, con la sola excepción de reclamarle a sus hijos al final de la historia. En el versículo 30, Jacob por fin habla. Él guardó silencio todo el pasaje hasta el final y habla a Simeón y a Leví después de que hicieron todo lo que hicieron, y les dijo: ustedes me han traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país. Voy a ser destruido yo y mi casa. Ofendieron a su familia, agredieron y secuestraron a su hija, lo extorsionaron, y sin embargo Jacob no confrontó, no reclamó, no buscó justicia, ni siquiera habló. A Jacob le importaba más su estatus y su reputación que el bienestar de su familia. Su pasividad desencadenó una serie de malas acciones, de consecuencias, de violencia, de problemas
Hay cosas que tú y yo debemos abordar, que tú y yo debemos enfrentar, aunque sean cosas que puedan ser problemáticas, que vaya a causar cierto conflicto. Hay cosas que tenemos que enfrentar, ¿sí? En ocasiones, pasar por alto la ofensa es la respuesta correcta. Pasar por alto la ofensa, el Proverbios dice, ¿sí? Pasa por alto la ofensa. En ocasiones, pasar por alto la ofensa es la respuesta correcta. Pero en ocasiones, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque no es correcto hacerlo. Hay momentos donde confrontar el mal es lo que debemos de hacer. La falta de gobierno de Jacob en su hogar, el no decir nada. Si te das cuenta, cuando viene Hamor y Siquem, los que están hablando con ellos son ¿quiénes? Los hijos. Y la cabeza del hogar. ¿Y el líder? ¿Dónde quedó? El no gobernar su hogar, el no ser él el que esté hablando, el no decir nada al respecto. Simplemente se puso como un espectador en medio del conflicto. El no controlar a sus hijos y sus impulsos. La falta de gobierno de Jacob dejó que su familia fuera arrastrada por el mundo y sus modos. La falta de gobierno dejó que su familia fuera arrastrada por el mundo y sus modos. Todo este mal no es un castigo otra vez. No podemos decir que es un castigo, son consecuencias. Pero sí podemos decir que tal vez pudo ser evitado en gran manera si Jacob hubiera tomado su papel como cabeza en serio. Si Jacob desde un principio hubiera decidido obedecer a Dios y habitar en Betel, a donde Dios lo había llamado, no en Siquem, entre los dos mundos. Por último, vamos a hablar de Simeón y Leví. Estos pudieran ser los más justificados en toda esta historia. Son como los que más fácil puedes identificarte, ¿sí? Después de todo, simplemente están efectuando justicia, ¿no? Es como, pues sí, le hicieron algo a su hermana. Y ellos mismos dicen, ¿a poco vamos a dejar que nuestra hermana la traten así? ¿Sí? Y entonces, si tú ves la conversación, versículos 6 y 7, llegan Hamor y Siquem. Y ves ahí una nota que dice, los hijos de Jacob regresaron al campo al oírlo y estaban muy tristes e irritados en gran manera. Ahora, esta expresión de tristes e irritados es una expresión que también se usa con Dios. Se habla de que Dios también está triste e irritado. Hay una palabra en el hebreo que la condensa en una sola frase, ¿sí? Vamos a decir que estaban agitados. Estaban agitados. Y aquí abarca varias cosas. Abarca frustración, impotencia, tristeza, enojo. ¿Sí? Abarca muchas cosas. Ellos dos estaban tristes e irritados porque Siquem había cometido una terrible ofensa. El narrador aquí está condenando lo que Siquem había hecho. Y entonces los hijos de Jacob responden a Siquem con engaño. Sucede que ellos hacen su plan con maña, les dicen circuncídense y ya estamos bien y ya compartimos tierras y ganado e hijas y mujeres y así, ¿no? Ahora, la circuncisión, si sabes el proceso médico de la circuncisión, es básicamente una cortada. Y las cortadas toman tiempo en cicatrizar. ¿Sí? En este entonces no había como tal equipo médico. Hoy en día con láser o que con esta maquinita que circuncida rápidamente y eso sí. En ese tiempo era pues sí, muy bruto, por así decirlo, ¿sí? Así como tal. Y entonces el tercer día era realmente el día de más dolor. Ellos sabían esto porque ellos ya habían pasado por este dolor. ¿Qué hicieron? Circuncídense y ya todo bien. Y aprovecharon al tercer día para matarlos a todos. Y luego, no solamente eso, mataron absolutamente a todas las personas. No solamente a Hamor y a Siquem, a todas las personas. Y luego el resto de los hijos pasaron y saquearon la ciudad. Si alguna vez has leído algo sobre vikingos, ellos eran saqueadores por excelencia. Y en cuanto estaba leyendo esto, yo pensé en vikingos. Yo dije, así como los vikingos. Es exactamente lo mismo. Entonces a todos les gusta una buena historia de justicia, ¿no? Y qué mejor justicia que la de aquí. No lo es. No es justicia. Esto no es justicia. Son hombres violentos haciendo lo que quieren. Si nos vamos a un panorama macroscópico, Siquem, Simeón y Leví son exactamente lo mismo. Querían algo y usaron sus métodos para obtenerlo.
Se acabó la historia. La influencia de estos dos hermanos se ven que son agredidos por el mundo y responden como el mundo. Fueron agredidos por el mundo y responden como el mundo. Tomaron represalias, respondieron a la violencia con más y mejor violencia. No son héroes, son nada más otro par de villanos. Nada de sus acciones reflejan lo que tú y yo llamaríamos carácter cristiano, carácter piadoso. Manipularon a hombres haciendo uso de sacramentos divinos para fines violentos. Un predicador que escuchaba decía que es como si te digo yo, vamos a bautizarte para que seas salvo y luego ya te puedes casar con mi hija y te ahogo mientras estoy bautizando. Entonces, vamos a bautizarte en nombre del Hijo. Y ahí quedaste. Si cambias los nombres de los personajes, si lees la historia en otro libro, si aíslas esta historia del resto de la narrativa bíblica, ¿hay algún hijo de Dios en todo esto? Para nada. Absolutamente para nada. Un padre no hace nada, una hija encuentra amistad con el mundo, hijos que responden con violencia. Es una historia sin Dios. Ahora, no hace falta decir que la influencia que el mundo ejerció sobre esta familia fue terrible. Y cuando hablamos de la maldad del mundo, este pasaje también nos habla un poquito de esto. Y hay tres áreas que destacan en este pasaje sobre la maldad del mundo. Quisiera mencionar otras muy rápidamente. Porque estamos viendo a la familia y decimos que la familia es como, sí, es muy mala esta familia, ¿no? Pero vamos a ver ahora sí al mundo. Finalmente el mundo es el que está ejerciendo esta maldad. Y fíjate en lo siguiente, tres cosas que destacan. Lo primero es que los diseños originales están distorsionados. Dios diseñó el matrimonio de cierta forma. Si te acuerdas, cuando Isaac se casa con Rebeca, hubo un cierto proceso que tú puedes ahí más o menos poner por pasos. Isaac primero espera. Espera. Su papá sabe y en realidad el papá es el que va en busca de una esposa para Isaac. Entonces primero espera. Después Isaac observa a Rebeca. Después Isaac conoce a Rebeca. Después Isaac hace un pacto de matrimonio con Rebeca. Y por último se llega a ella. Ese es el orden que presenta esa historia. Cuando venimos aquí, ese orden está totalmente invertido. ¿Qué hizo Siquem? Vio a Dina, la deseó, la tomó. Después ya se interesa por ella. Y ya por último hace un pacto de matrimonio. Está completamente distorsionado. Lo segundo que podemos ver es que la violencia está normalizada. Para Siquem y su gente, la violencia está normalizada. Hay una parte ahí que dice que Siquem era el más respetado de todos los hombres de la casa de Amor. El que acaba de hacer esto es el más respetado de todos los hombres de la casa de Amor. No me imagino los que no están respetados. Y aquí estamos hablando particularmente de violencia sexual, pero no te equivocas si lo extiendes un poco más. Cuando Amor y Siquem vienen descaradamente con Jacob a pedir la mano de Dina, muy románticamente ellos, en ningún momento reconocen su mal. En ningún momento dicen, me equivoqué. ¿Por qué? Porque para ellos no hicieron nada malo. Así funciona el mundo. Así se hacen las cosas aquí. Tristemente en el mundo actual no es tan distinto. Tristemente hay hombres como Siquem por todos lados. Y entonces aquí hay un llamado para nosotros como iglesia, especialmente para las mujeres. Cuidado con los hombres como Siquem. Cuidado con los hombres como Siquem. Cuidado con los hombres que no respetan, que no consideran, que son violentos, que son egoístas. El pecado nos ha corrompido a todos. Y tú y yo vamos a decir que tenemos suerte de conocer la palabra, de tener una iglesia que nos mantiene en un cierto margen, de reconocer que estas son cosas malas, que están equivocadas. Pero el mundo no lo sabe. Y el mundo lo ve como algo normal. En 1997, estoy hablando muchos años, 1997, la industria de contenido para adultos hizo un estudio. 30 años es mucho. Sí, la industria de contenidos para adultos resultó ser la de mayor crecimiento y ganancia económica. 30 años. Hace 30 años.
Esta industria era la que estaba explotando en ese momento. Considera que en este punto, en 1997, el internet apenas estaba existiendo como tal. Hoy en día, con toda la tecnología y el alcance que tiene la tecnología, se ha convertido en una usanza común y corriente. Puedes tener WhatsApp y otra aplicación ahí al lado, como si nada. Y luego la gente aboga a favor de ello, lo celebra, lo consume. Y el resultado es una distorsión total y terrible de lo que es la intimidad, de lo que es el valor de la mujer, de lo que es el matrimonio. Hay una innumerable cantidad de hombres y mujeres que han sido influenciadas por este mal. Y lo peor de todo es que no lo saben. Para ellos esto es bueno. Expresión, libertad, es su cuerpo, ellas saben lo que hacen, ellos saben lo que hacen. Tengamos cuidado. Desde cosas mayores como nuestro círculo social, desde andar solos, desde los lugares que frecuentamos, desde las horas en las que nos estamos moviendo en la calle, nuestro trato con los demás, hasta incluso cosas de cómo nos vestimos y cómo nos comportamos. Tengamos cuidado, porque no sabemos quiénes son como se creen. No sabemos. Lo tercero en lo que puedes ver la maldad del mundo es que la mujer es despreciada. En todo este pasaje, Dina, la principal víctima de todo esto, nunca habla. Nunca hay una palabra registrada de Dina. Y nunca nadie pregunta, ¿cómo estás? En todo el pasaje, a pesar de esto, Dina es meramente un detonador. Siquem ve, toma. Si recuerdas en la narrativa de la mujer tomando del fruto prohibido, es muy parecido. La mujer ve y toma. Aquí Siquem ve y toma. Más adelante vemos que Simeón y Leví, cuando están matando a todos, ven a Dina y la toman. Y lo que está queriendo hacer el narrador es conectar esto. Mira, esto que están haciendo es pecado. Esto que están haciendo es pecado. Vio, deseó, tomó. En todo el pasaje, las mujeres nunca tienen opinión, nunca tienen voto, nunca tienen voluntad. Si te das cuenta, dice nuestras hijas y sus hijas. Y son utilizadas como fichas de intercambio. Cásense con las nuestras y nosotros con las suyas, para poder entrelazarnos, para poder ser más fuertes, para poder estar juntos. Dina es secuestrada y es utilizada para extorsionar a Jacob. Las hijas son dadas en matrimonio para establecer relaciones. Y en todo el pasaje, los hombres hicieron males, tomaron venganza, saquearon los pueblos, y todo fue justificado por la humillación de Dina. El pasaje termina diciéndolo. ¿Va a tratar a nuestra hermana como una ramera? No, justificado. Pero la mujer nunca es considerada. En ningún momento hubo alguien que se acercara con Dina a ofrecerle consuelo. Se acabó. ¿Qué pasa cuando estamos cerca del mundo? En Corintios, Pablo afirma lo siguiente: estas cosas suceden como ejemplo a fin de que no codiciemos lo malo. Esto es 1 Corintios 10:6. Estas cosas suceden como ejemplo a fin de que no codiciemos lo malo. Y quiero dejar lo que el pasaje enseña de una forma clara y explícita, porque todo el pasaje está respondiendo a esta misma pregunta de una forma ilustrada, de tal forma que lo veas, no solamente que lo sepas en teoría, sino que lo veas por la vida y el testimonio de estas personas. ¿Qué pasa cuando estamos cerca del mundo? Es una respuesta en 4 partes. ¿Qué pasa? Primero, aprendemos a tolerar al mundo. Jacob toleró todo lo que pasó. En Romanos 1:32, tú puedes leer ahí versículos 30, 31 y 32. Y lees una serie de cosas, ¿sí? Lees una serie de malas acciones que Pablo está categorizando como males, como pecados. Y al final, en Romanos 1:32, Pablo dice: no solo las practican, sino que aprueban
a quienes las hacen. Toleran a quienes las hacen. Tolerar es aprobar, es la misma palabra. Aprendemos a aprobar lo que el mundo hace, a tolerar lo que el mundo hace. Vemos cosas malas, vemos personas siendo violentas, vemos cosas que simplemente no deberían pasar y no sentimos nada al respecto. Decimos, pues es normal. Tiene que ser algo extravagante, algo mayor, algo terrible para realmente llegar a pensar qué horrible que esté pasando. Vemos a alguien mentir y vemos a los niños mentir y los niños mienten. Vemos a las personas diciendo groserías y pues es que somos mexicanos. Y eso es lo que pensamos. Toleramos al mundo. Lo segundo es que somos agredidos por el mundo. Y la narrativa lo presenta. Dina no estaba haciendo nada particularmente malo. Y sin embargo, el simple hecho de estar en el mundo la puso en peligro. Y tanto Dina como la familia fueron agredidos por el mundo. Cometieron una terrible ofensa contra Israel. Lo tercero es que obviamente si nos ofenden, no nos vamos a dejar. Y entonces nos vengamos del mundo. Contraatacamos. Algunos decimos nos defendemos. Pero es eso, nos vengamos del mundo. Y lo cuarto, que es lo más terrible de todo esto, es que ya aprendimos a tolerar al mundo. Ya nos tocó que el mundo nos hiciera algo malo. Y entonces ahora voy a hacer algo malo yo al mundo. ¿Y qué crees? Cuarto paso, te conviertes en el mundo. Te conviertes como uno del mundo. En el Sermón del Monte, Jesús llama a los discípulos a ser la sal de la tierra, a ser diferentes, a tener un sabor distinguible, a no ser insípidos igual que la tierra. Y estas 4 cosas que yo te estoy presentando no son solamente una advertencia de estar cerca del mundo. De hecho, son una vara de medición. Son una forma en la que tú deberías examinarte y responder, ¿qué tan cerca estoy del mundo? ¿Toleras los males de otros? ¿Toleras el pecado? ¿No te importa si otros hacen o no hacen? ¿Agredes a otros? ¿Te vengas cuando alguien te agrede? ¿Eres del mundo? John Piper decía, no solo pecamos y escogemos la muerte, aprobamos el pecado, reclutamos para el pecado, nos dejamos de indignar ante el pecado, creamos un clima propicio para que florezca el pecado y llevamos con nosotros a otros hacia la muerte. Somos el mundo. Venir a la iglesia y convivir con la iglesia no te hace cristiano. Así como estar a un día de Betel no hizo a esa familia una familia cristiana. Venir a la iglesia y habitar con la iglesia y convivir con ellos y a veces orar y a veces decir oraciones y a veces leer versículos, memorizar versículos, no te hace cristiano. A lo mucho te hace residir en Siquem. Estás cerquita, pero no estás ahí. El problema es que estás lo suficientemente cerca de Dios para creerte o llamarte cristiano y a orillas del mundo para no perderte todos los deleites, para no perderte todo lo chido que ofrece el mundo. Lo suficientemente cerca del mundo para ser arrastrado por él y lo suficientemente cerca de Dios para llevarte a otros contigo. Eso es lo que estamos haciendo. En Proverbios 4, 26 y 27 dice, examina la senda de tus pies. Observa por dónde estás caminando. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esto es lo que estamos buscando. Examina por dónde andas y fíjate si tus caminos son rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Como decíamos, esta parece ser una historia sin Dios.
La buena noticia es que esta no es una historia aislada. Es un capítulo de otros 50 y una narrativa completa. Es una pequeña porción de todo lo demás. El pasado no se borra. Lo que vivió esta familia no se va a borrar. El pecado no se va a excusar. Todos aquí pecaron de cierta forma. Las consecuencias no pueden ser evitadas, ya ocurrieron. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios lleva a su gente a lugares de paz. El capítulo 34 termina de una forma inconclusiva, si te das cuenta. Termina con una pregunta retórica. Una pregunta que no tiene una respuesta. Pero el capítulo 35 comienza con un rayito de esperanza. Justo lo que necesitábamos en esta historia terrible, un rayito de esperanza. Dice, entonces Dios dijo a Jacob, después de todo esto, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. Haz un altar ahí del Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quítense los dioses extranjeros que hay con ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Pues a pesar de todo lo ocurrido, a pesar de si quisiéramos descalificarlos por algo, aquí ya tenemos una excelente razón para descalificarlos. A pesar de todo esto, Dios da instrucciones específicas y claras y concisas a Jacob. Reafirma su promesa a él, ¿sí? El Dios que se te reveló cuando huías de tu hermano Esaú. Y muestra su favor y su cuidado a su familia, porque lo está llevando a un lugar seguro. Aquí en Siquem están en peligro, están vulnerables, vayan a Betel. Y las instrucciones para ti y para mí son exactamente las mismas. Si estamos en el mundo o estamos en Siquem, el llamado es el mismo. Levántate y sube a Betel. No te quedes en medio. No te quedes a orillas del mundo y a orillas de Dios. Levántate y sube a Betel. Levántate y ve a Cristo. Abandona el mundo, acércate a Dios. Deja tus ídolos, deja tus dioses. Cambia tus vestidos, purifícate en la sangre de Cristo y sube a Betel. Porque no puedes estar a orillas del mundo y cerquita de Dios. Eso no existe. En Isaías 32, 14 y 18, con esto termino, vemos que dice, Isaías 32, 14 y 18, porque el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad. Colina y atalaya se han convertido en cuevas para siempre, un deleite para asnos monteses y un pasto para rebaños. Es decir, está completamente destruido, distorsionado, arruinado. Versículo 15. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. El desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Este cambio drástico, ¿sí te das cuenta? Un desierto que se convierte en un bosque. En el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la promesa que Dios hace. Entonces el llamado para ti y para mí es, primero que nada, examina tu camino. ¿Por dónde estás caminando? ¿Estás en el mundo? ¿Estás en Siquem? Corrige tu camino. Levántate y sube a Betel.